Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es el Día de las Madres. Aquí en Venezuela se celebra el Día de las Madres y hoy nosotros celebramos y saludamos a todas las mamás. Vamos a colocar en los comentarios el nombre de tu mamá, el nombre de todas las madres para que Dios le bendiga. Ahí mientras que yo voy nombrando las intenciones y voy hablando un poquito, usted va colocando el nombre, cómo se llama su mamá, de dónde nos escucha. Y si ya murió, le coloca una crucecita, un signo de más, y le coloca el nombre para orar por su eterno descanso. Un saludo a mi mamá, a doña Zenaida, a mis hermanas, a Aura María, a María Esperanza, a Consuelo. Que Dios les bendiga ese don de ser madre y a todas las madres del mundo entero para que Dios les bendiga y les acompañe. Bueno, hoy vamos a estar en Glendon, Maryland, en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Si usted quiere venir a acompañarnos y a celebrar el Día de la Madre juntos, puede llamar al número de Pedro 443-531-1990. Aquí estaremos compartiendo hoy. El día de mañana nos iremos a Dallas, Texas, allá en Santa Cecilia. En su pantalla está la información y puede comunicarse con Efraín al número 214-893-9039. Y terminaremos en Washington, en la iglesia La Natividad, allá con Altagracia. Puede llamar al número 301-529-8714. Bueno, vamos a compartir hoy la primera lectura y vamos a hablar un poquito de Felipe. Felipe se fue a predicarle a los samaritanos y los samaritanos no eran pan blando. Los samaritanos eran considerados paganos y se peleaban con los judíos. Y una vez Santiago y Juan le dijeron a Jesús: vamos a quemar a los samaritanos, que baje el fuego del cielo y que mueran los samaritanos. Y Jesús no los destruyó. Pero hoy vamos a ver cómo, después de mucho tiempo, los samaritanos se convierten y los samaritanos cambian y aceptan la buena nueva. De eso vamos a conversar en este día. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todas las madres difuntas, por todas las madres vivas, de manera especial por nuestras madres, por la iglesia necesitada, por el eterno descanso de Marta Cecilia Padilla, Elena Núñez, Irene Pernía, Eduardo Márquez, Andrea Pulido, Agripina García, Ana Balaguera, Marina Luna, Hernando Galvis, Isabel Toro, Juan Galvis, Aura Galvis, Teresa Galvis, Rosa Galvis, Gonzalo Galvis, Isabel Galvis, Ligio Márquez, José Ramón Villalba, Fidel Arellano, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por la familia Contreras Pérez para que Dios les fortalezca, por la protección y conversión de Miguel y Arnold Arias, por la sanación física y espiritual de José Narváez, protección y conversión de Jenny González y Lorena Calvache, por la salud de Micaela López y por Miguel Aquino para que Dios le conceda un trabajo. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y glorificar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y glorificar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial hoy, Día de las Madres, por nuestro mal comportamiento con nuestras madres, por nuestra falta de atención a ellas. Vamos a pedirle perdón a Dios porque a veces nos peleamos con nuestras madres, a veces discutimos, le llevamos las contrarias. Hay hijos a veces que le hacen la vida imposible a las madres. Hacen todo lo contrario a lo que ellas pidan o manden o quieran. Vamos a pedir perdón a Dios por eso. También por quererte destruir a las personas. Santiago y Juan querían destruir a los samaritanos y Felipe tuvo otra manera de ver el mundo. Se fue a predicarles y los samaritanos abrazaron la fe. Pidámosle perdón a Dios por ser bélicos, por ser conflictivos, por querernos pelear con todos. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
Glorifiquemos a Dios cantando todos. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra. Celebren su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu gloria es admirable. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postren ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen. Y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, porque no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren a Cristo en sus corazones. El Señor, dispuesto siempre a dar al que les pida las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal.
Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, nos acompañe, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios, a la Santa Misa de hoy, domingo, día del Señor. Hoy es el día de las madres. Hoy es el día en el que los hijos le dan un regalo a la mamá y la consienten y la abrazan y le dicen cuánto la quieren, cuánto las aman, cuánto las cuidan, que es lo mejor que se le ha parecido, que se le ha presentado. Pura mentira. Al otro día se le olvida que tienen mamá. Al otro día se le olvida hacerle caso a la mamá. Hoy es el día para que los hijos reflexionen qué están haciendo con la mamá. Eso es el Día de la Madre. No es un día comercial. Es un día de pensar qué hago con mi mamá, qué le digo a mi mamá, cómo le respondo a mi mamá, cómo ayudo a mi mamá. Me olvido de mi mamá, amo a mi mamá. Yo soy capaz de saber y estar consciente de que mi mamá se respeta. El mandamiento de la ley de Dios es honra a tu padre y a tu madre.
Hoy no es un día comercial, hoy es un día para reflexionar. Si tengo a mi mamá viva, ¿cómo la estoy tratando? ¿La estoy ayudando? ¿La trato bien? ¿O cómo me estoy portando con ella? Hoy no es un día para regalarle una lavadora a la mamá y decirle, tome, ¿para qué? Para que se vaya a lavarle los chiriles suyos y los trapos. Hoy no es un día para regalarle una plancha a la mamá. ¿Para qué? Para que vaya a plancharle la ropa, una cocina, para que la cachifa esté haciéndole comida. Los hijos se equivocan y no saben qué es el Día de las Madres. Y un Día de las Madres es para recordar que tengo a mi mamá, que debo valorarla, que debo ayudarlo. Si le regalo la cocina es para yo ayudarle a hacer comida. Si le regalo la nevera, esa nevera hay que limpiarla. Si le regalo una escoba es también para yo poder ayudar a mi mamá. ¿Cómo ayudas tú a tu mamá? Ay, hoy es el Día de la Madre, es el día en que me tomo una foto con mi mamá y la subo en redes sociales y digo cuánto te quiero, mamita, mamita, mi vida, mi mamita. Y mañana se comporta como un patán, como un cochino con su mamá, como un grosero, como un altanero. Y ayer y antier, que hasta la gritó, la levantó la mano y la desobedeció. Y hoy sí viene de patusquero, ay, mamita, no. Hoy es un día para reflexionar, para meditar. Los que tienen la madre viva, las que tenemos la mamá viva. Ahora, si su mamá murió, es un día para que usted ofrezca la misa. Vaya a la misa y ore por su mamá, que era bien católica. Vaya a la iglesia y haga un santo rosario por su mamá, que era bien creyente. Hoy es un día para que usted reflexione, no solamente coloque un estado, una foto con mi mamá. Te extraño, mi mamá. Algún día nos volveremos a ver. Mi mamá, cuánto te quiero, te amo. Y no rezas por ella y no le pides a Dios por ella. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Hoy Día de las Madres es para que los hijos realmente reflexionen. ¿Qué estoy haciendo con mi mamá? ¿Qué hice con mi mamá? Mi mamá ya se fue, mi mamá no está, mi mamá necesita una medicina, la voy a ayudar, necesita que le cambie la cama, lo voy a hacer, necesita comprar ropa, mi mamá necesita algún dinerito extra, le voy a regalar. Hoy es un día para eso, para que usted no ponga a su mamá de cachifa, sino para que valore a lo que tiene, que es su mamá. De eso es lo que hoy celebramos, es lo que hoy el mundo celebra, no solamente un día comercial. Es un día para compartir con ella y para estar con ella. Y bendito sea Dios por los que tenemos la madre viva, ¿verdad? Y los que ya fallecieron, pues aquí en los comentarios coloque el nombre de su mamá y vamos a rezar por ella y vamos a pedirle. Mire, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra que las personas sí pueden cambiar, que las personas pueden ser distintas. Si usted lee el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, por allá en el versículo 50, se presentó un problema con un pueblo que eran los samaritanos. San Lucas, capítulo 9. Vamos a buscarlo ahí en la casa de ustedes que tienen la Biblia, vamos a buscarlo. Capítulo 9, versículo 50. Desde el 51. Y el problema que se presentó fue que Jesucristo mandó a 2 discípulos suyos donde los samaritanos. Y le dijo, vaya, hablen con los samaritanos y díganle a los samaritanos que nosotros vamos a pasar por ahí porque nosotros vamos a Jerusalén. Pero había un problema, que los samaritanos, que era un pueblo necesariamente importante para transitar, para pasar a Jerusalén, que los samaritanos no los aceptaron. Porque como sabían que iban a Jerusalén, se pusieron bravos y le cerraron las puertas a los discípulos. Y le dijeron, ustedes pueden ser lo que sean, pero si van a Jerusalén, nosotros no nos la llevamos con los judíos. Por aquí no pasan. Y le cerraron la puerta. Los samaritanos eran unos incrédulos. Los samaritanos eran unos paganos. Creían en Dios a su manera. Usted puede leer el discurso de Jesús con la samaritana. Creían y esperaban. Pero ellos tenían más dioses, tenían más cultura, eran muy libertinos, eran muy liberales, a su manera. No eran ateos porque sí creían. Pero los samaritanos, por los judíos, eran considerados como unos perros. ¿Quiénes son perros? Las mascotas. ¿Quiénes eran los perritos? Los que están y tienen que vivir afuera, tienen que vivir aparte, son los que nos pueden enfermar, son las personas que son necesarias porque nos ayudan, nos sirven, nos acompañan, pero tienen que estar alejados, como perros, como perritos. Pueden vivir, hay personas que se exageran y duermen con los perros y bueno, ya son cuestiones de ellos, ¿verdad? Pero los samaritanos eran para los judíos como los que vivían en el patio a sus alrededores. Y los samaritanos se sentían ofendidos
Y los samaritanos se sentían molestos. Para llegar a Jerusalén por uno de los caminos había que pasar por Samaria. Y la persona que viniera por ahí, entonces si eran judíos y iban al templo, no lo dejaban pasar y los hacían dar una vuelta en venganza, en molestia, porque les hablaban y les decían perros. Y con razón, porque los trataban así. Entonces los samaritanos un día escucharon que Jesús y sus discípulos iban a Jerusalén. Y ellos no hacían distinción de personas, pues le dijeron, por aquí no pasa. No aceptaron a Cristo, no lo recibieron. Pero resulta que en la primera lectura dice que Felipe se fue a predicarle a los samaritanos. Y los samaritanos despertaron la fe, empezaron a creer, empezaron a decir que Jesús sí era el Mesías. Jesús había ido por allá en San Juan 3 o 4, había ido al encuentro con la samaritana. Se encontró con esa mujer y Jesús le predicó y de ahí empezó el pueblo a creer. Cuando llega Felipe, el pueblo se convierte. Pero resulta que habían dos discípulos, que es lo que quiero leerles en San Lucas capítulo 9, versículo 51. Uno se llamaba Santiago y el otro se llamaba Juan. Por eso si usted lee San Marcos 3, 16 y siguiente, San Marcos 3, 13 dice, Santiago y Juan, hijos del trueno, que eran bien pelearines y bien gavilleros y bien rencorosos. Y como no los aceptaron, se fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, vamos a bajar fuego del cielo y que se queme todos los samaritanos. Ellos no creyeron, ellos no nos aceptaron, que se quemen. Y Jesús no los quemó. Y más adelante, esos inconversos, esos paganos, esos que llevaron la contraria, ellos sí se convirtieron y ellos cambiaron. ¿Qué enseña la palabra hoy? Miren, no seamos jueces de nadie, no condenemos a nadie. Porque hay personas que a lo mejor ahorita de jóvenes no quieren creer y viven la vida loca y viven la vida desenfrenada y hacen locuras y hacen lo que quieran. Pero por un accidente o por una enfermedad o por un jalón de oreja como Saulo, se convierten y dejan esa vida chueca y cambian como los samaritanos. Y Dios también los quiere. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 51. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron a un pueblo samaritano para pedirle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigían a Jerusalén. A Jesús no lo recibieron y a los apóstoles tampoco. ¿Por qué? Porque iban a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos a bajar fuego del cielo que los consuman? Pero Jesús se volvió y les reprendió. Y continuaron el camino hacia otra aldea. Aunque los samaritanos no recibieron a Cristo, aunque los samaritanos se rebelaron, lo despreciaron, no le abrieron las puertas, aunque los samaritanos se portaron con Cristo indiferentes, Cristo no los destruyó. Cristo los dejó quietos. Le dio tiempo al tiempo. Y más adelante Felipe vino y los convirtió. Mejor explicado, cuando su mamá esté brava y no quiera escucharlo o escuchar razones, ¿para qué se pone a pelear con ella? Deje que le pase la rabieta y después hable con ella. ¿Por qué quiere destruirla? ¿Por qué quiere contradecirle? ¿Por qué quiere responderle? Llegará el momento en que le bajen los humos, en que le baje la ira, la rabia y pueda hablar con usted. Felipe, cuando pasó el tiempo y los samaritanos dejaron el odio, el rencor, fue y les habló y ellos se convirtieron. Con diálogo se puede todo. Cuando su papá esté así con el dragón metido y esté bien bravo y déjelo quieto, déjelo quieto.
¿Por qué lo quieres enfrentar? ¿Por qué lo quieres acabar? ¿Quiere que hagamos bajar fuego del cielo y acabe con este papá que no lo soporto? Cálmese, respire, espere que le pase la rabieta a su papá y después vaya a hablar con él. Cuando veamos a una persona atea, incrédula, que se burle de las cosas de Dios, que se ría de las cosas de Dios, que haga mofa, lo que sea, déjela quieta. No te pongas a pelear, no te pongas a discutir. Llegará el momento en que, como los samaritanos, se les hable de Dios y esas personas van a cambiar, van a mejorar, van a ser distintas. El tiempo de Dios no es cuando usted quiera. El momento de Dios no es cuando usted diga. El tiempo de Dios es cuando Él quiera. Y entonces dice la Biblia que los samaritanos estaban bravos con Jesús y lo rechazaron. Pero hoy la primera lectura dice lo siguiente. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8, del 14 al 17. En aquel tiempo, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y se puso a predicar allí a Cristo. Lo mismo que no lo recibieron, Samaria, el mismo pueblo que no quiso aceptar a Cristo, la misma raza, la misma estirpe, la misma comunidad. Los samaritanos no querían nada con los judíos, pero Felipe no se vino a hablarle del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Felipe no se vino a hablarle del Dios de la pelea, del Dios que hablaban los patriarcas o del Dios que hablaban los fariseos. Un fariseo de pie oraba: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo no robo, yo no mato, yo no violo. Tampoco soy como ese publicano, ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo. Así era el carácter judío. Así era la forma, diente por diente, ojo por ojo. Esa era la manera de predicar. Eso era lo que ellos hacían. Tenían prepotencia, tenían orgullo. Cuando Cristo manda a sus discípulos, los manda con la ley del amor. Los manda a predicar cosas como San Juan capítulo 8, la mujer adúltera que va a ser apedreada. Jesús dice: según ustedes que son judíos y tienen la ley, hay que apedrearla. Pero yo les digo, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. La forma de predicar de Felipe fue atractiva. No fue una forma condenatoria como la de los fariseos, no fue una forma despectiva como la de los doctores de la ley, no fue una forma fea como los maestros, como las personas del tiempo de Cristo. Predicaban el amor, predicaban la ayuda al prójimo, predicaban las bienaventuranzas, hablaban de Cristo, y por eso, por hablar de Cristo y no de la ley, y no de la antigua alianza, y no de la circuncisión, pues los samaritanos cambiaron. Miren, nosotros debemos aprender a tener formas de tratar a las personas. Debemos tratar de hablar con la gente de la mejor manera. No como los fariseos o como los judíos, de forma despectiva, de forma regañona, de forma fea. Porque la gente, cuando ve que nosotros le hablamos gritado y le hablamos golpeado y le hablamos feo, se ponen bravos, se molestan, no atienden a nada, se enfurecen. Y debemos aprender a ser distintos. Debemos aprender a hacer las cosas bien. Felipe se fue, le habló de amor de Cristo, le habló de la resurrección, le habló de que Cristo había sido entregado, de que ellos estaban tristes porque lo habían condenado a la muerte, pero que estaba resucitado. Les habló de la nueva doctrina. La multitud escuchaba con atención lo que Felipe decía. ¿Y saben por qué lo escuchaban? ¿Y saben por qué lo oían? Porque habían oído hablar de los milagros que hacía y estaban viendo. Escucharon que Felipe, que era discípulo de Cristo, hacía milagros, que hacía sanaciones. La palabra fue acompañada con obras, con acciones. La palabra fue acompañada de cosas que podían ver, cosas visibles, cosas buenas. Y el pueblo le creyó. Mejor explicado, el día en que ustedes y yo prediquemos, nos debemos asegurar de practicar, que la gente vea que sí practicamos lo que predicamos y no que la gente vea que decimos todo lo contrario a lo que predicamos y enseñamos. Escuche, de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados.
Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Entonces la ciudad que un día rechazó a Jesús, entonces la ciudad que un día rechazó a los apóstoles, entonces la ciudad que un día rechazó a las cosas que se hacían en el templo, porque las personas que estaban allá eran prepotentes, orgullosas, mandaban. Usted puede leer Mateo capítulo 23, guardaban la llave del saber, andaban bien pulidos, se creían la última Pepsi-Cola del desierto, alargaban su flanco. A esos no le cayeron bien a los samaritanos y por eso los rechazaron. Pero la predicación de Felipe, que fue distinta, que fue la predicación del amor, que fue la predicación de Cristo, del perdón, que fue la predicación del Señor del reino de los cielos, de la misericordia, cuando ellos se dieron cuenta, Felipe hablaba y acompañaba su vida con acciones, con milagros, con los paralíticos que podían caminar, con los demonios que se iban. El pueblo se alegró y el pueblo le creyó. Entonces no está en el mensaje, está en la forma cómo transmitimos el mensaje, cómo le hablamos a la gente, cómo le predicamos, cómo le enseñamos. La gente nos va a querer, la gente nos va a amar de acuerdo a nuestra paciencia y a nuestro comportamiento, que prediquemos con mansedumbre, con tranquilidad, no como Santiago y Juan, que eran fosforitos y se encendieron, hijos del trueno, sino como Felipe, que a la misma persona les predicó y les habló y sí le hicieron caso. ¿Y por qué le hicieron caso? Porque el mensaje que transmitía era un mensaje de paz y de tranquilidad. El mensaje que transmitía no era un mensaje de groserías, de ira. Miren lo que viene. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y llegaron Pedro y Juan. Estos al llegar oraron por los que habían sido convertidos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan fueron, impusieron las manos y sobre ellos, y ellos recibieron al Espíritu Santo. Pedro y Juan, que venían de Jerusalén y que los samaritanos no se los llevaban con los que venían y iban a Jerusalén, fueron recibidos. Cambiaron el odio, cambiaron el rencor, cambiaron el resentimiento, cambiaron la pelea. ¿Por qué? Por amor. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que cuando Cristo habita en el corazón de alguien, que cuando alguien acepta la fe, no hace distinción de personas, no hace líos y no hace mofas y no hace conflictos. Que cuando una persona acepta la fe es capaz de cambiar su vida, de cambiar su destino, de cambiar su comportamiento. Que cuando una persona acepta la fe es capaz de ser distinto, es capaz de ser mejor. Y nosotros debemos aprender eso. Que en la vida nosotros vamos a cambiar y a mejorar de acuerdo a nuestro comportamiento y a nuestra conducta. Dios hará la obra. Eso en la primera lectura. Y quiero compartir un poquito de la segunda lectura por lo siguiente. Pedro dice algo muy importante. Dos cosas que me llaman la atención. Es mejor perecer, sufrir por hacer el bien que sufrir, que padecer por hacer el mal. Es mejor que a usted lo señalen, lo critiquen, lo apunten y la gente levante calumnias, pero que usted haga el bien. Y cuando se haga una evaluación, y cuando se revise, y cuando se investigue, sepan que usted es inocente. A que a usted lo señalen y lo apunte por hacer el mal. El padre Marcos robó. Y la gente empezó a hablar, el padre es un ladrón, el padre es un ladrón. Investigaron, salí con las manos limpias. No robé a nada, no robé a nadie. El padre Marcos robó, la gente investigó si era un ladrón. Es mejor perecer, ser calumniado, perseguido y señalado por hacer el bien que por hacer el mal. A ver, cuando el río suena es porque piedras trae. Cuando hablan de usted, ¿trae piedras? ¿Realmente usted está haciendo el mal que la gente dice? ¿O es una calumnia? ¿O es una difamación? ¿O es un cuento de camino? Eso en primer lugar, ya le leo. Y en segundo lugar, Pedro llega a decir lo siguiente. Habrán personas que llegan a su casa a pedirle razón de su esperanza. Habrán personas que llegan a su vida a pedirle razón de lo que usted hace. A ver, ¿por qué usted se confiesa? ¿Por qué usted tiene imágenes? ¿Por qué usted va a la misa? ¿Por qué usted reza un rosario?
¿Por qué usted comulga? ¿Por qué usted cree en una iglesia? ¿Por qué usted va a una misa? ¿Por qué? Cuando alguien les pregunte por qué, algo de su esperanza, algo de su vida cristiana, usted tiene que darle una respuesta y no se debe quedar callado. Padre, es que me pongo a pelear y entonces agarro la religión para pelear. No, señor. Usted tiene que dar una respuesta. Miren lo que pasó ahorita con el Papa. Ante un mandatario muy importante del mundo, el Papa le dijo: no está bien que acabes con una nación. Y salió aquel a zapatear y salió a pelear y que el Papa le gustaba la guerra y que el Papa estaba a favor de eso y que el Papa yo no sé qué, que el Papa yo no sé qué. Le pidió una razón al Papa, le volvió a responder: yo no estoy aquí para ser político ni para pelear con usted, pero no se puede ser asesino. Y Dios no bendice a los que lanzan bombas y a los que matan gente. Eso Dios no lo quiere. Aunque los protestantes están allá de rodillas uniendo las manos y aplaudiendo, Dios no bendice a esas personas. Y no está bien. Yo estoy para predicar el evangelio. Y si predicar el evangelio es decirle al malo, malo y al bueno, 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 no le tengo miedo a nadie. Listo. Le pidió una razón de la esperanza, le pidió una razón, le pidió una explicación y el Papa la dio a su manera. No se puso a pelear, no se puso a discutir, pero dijo las cosas que tenía que decir. Y debemos nosotros aprender a dar una respuesta a quien la pida. Llega un protestante: ¿y usted por qué confiesa? Yo me confieso porque, mire, le voy a explicar. El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 6, dice que hay poder en la tierra para perdonar pecados. Y en el versículo 8 dice: Dios le dio, la gente glorificó a Dios que le había dado tanto poder a los hombres. Y cuando le dio el poder a los hombres para perdonar los pecados, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no les perdonen, le quedan sin perdonar. ¿Entendió la respuesta? No la entendí, no estoy de acuerdo. Bueno, sea problema suyo, yo le doy una explicación, punto. ¿Y usted por qué reza repitiendo? Y no se puede rezar repitiendo porque San Mateo capítulo 6, versículo 9 dice que no ande repitiendo porque cuando reza, ya va. Quiero ver cómo oraba Jesús. Si la Biblia dice que Jesús oraba espontáneamente y no repetía nada, está bien. Pero si la Biblia dice que Jesús oraba repitiendo, yo le hago caso a Cristo, no a usted. Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 44. Jesús oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. El maestro oraba repitiendo, entonces yo también, por eso oro repitiendo. Y doy una respuesta, que la crea, que le guste, que no le... Yo doy una respuesta. Y San Pedro lo dice, 1 de Pedro 3:15, escuchen. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Llegó un protestante a preguntarme la razón de mi esperanza, de lo que yo creo, de lo que yo espero. Yo le doy una respuesta y no estoy peleando. Cuando el diablo le preguntó a Jesús algo, Jesús le respondió. Y cuando el diablo le dijo, porque la Escritura dice, Jesús le dijo, también la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. También la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. También la Escritura dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue. Se le debe dar una respuesta con Biblia a aquel que le pida razón. Y eso hay que hacerlo. Y usted que es católico debe hacerlo. Aunque digan, es que eso es pelear. Ese es el engaño del diablo que le pone en el corazón de algunos para que no sean capaces de dar respuesta. Escuchen. No, pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran de la conducta cristiana de ustedes. Es mejor perecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que perecer haciendo el mal. Es mejor morir, perecer, sufrir porque hice el bien y no perecer y morir porque hice el mal. Que la gente me condene, que la gente me juzgue, pero yo sigo haciendo el bien. A que digan, el Padre hizo esto, el Padre hizo aquello, y sea cierto que yo lo haya hecho. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe en Dios, diciendo todos,
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidamos a Dios por la Iglesia, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo a tiempo y a destiempo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ustedes y yo aprendamos a sufrir por hacer el bien y empecemos a evitar las cosas malas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a través de esta palabra ustedes y yo estemos dispuestos y capacitados con estudio, con preparación, para dar respuesta a quien nos pida razón de nuestra esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a través de esta palabra comprendamos que en la vida nos vamos a encontrar con personas que en algún momento nos van a rechazar, nos van a apartar, como lo hicieron con los discípulos, los samaritanos. Pero si le pedimos a Dios y le presentamos a Cristo, ellos serán quienes nos reciban y nos abran los brazos. Para tener armonía y paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todas aquellas personas que han rechazado a Cristo y ahora en su vejez se han arrepentido. Para que Dios les bendiga grandemente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todas las madres del mundo entero, de manera especial, por las que están divorciadas, por las que están solas, por las que han sido abandonadas, por las madres viudas. Oremos por nuestras madres, de manera especial por las que han fallecido, por las que han ido a la presencia de Dios, por las madres que están enfermas, para que Dios Todopoderoso tenga misericordia hoy, que es su día. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a ejemplo de Felipe, nunca descartemos, nos alejemos, nos apartemos de una persona y nunca dejemos de predicarle a Cristo a pesar de su condición de pecado, como lo hizo Felipe con los samaritanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena de su casa, lo puede hacer en este momento. Hoy presentamos el pan y el vino que representa nuestra fe en Dios divino
es el vino, el pan que el alma comerá. Derrotó a la muerte, nos has dado vida, cerró el abismo entre el mundo y Dios. Lo han crucificado y ha resucitado, pagó mi pecado, soy feliz. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo todos: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, le envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia, lo quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Mi vida necesita de ti. Hoy quiero conocer de tu amor. Tu gracia va inundando mi ser. Contigo yo me siento mejor. Mi vida necesita de ti. Hoy quiero conocer de tu amor. Tu gracia va inundando mi ser. Contigo yo me siento mejor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho
Y nos vemos mañana para compartir la Santa Misa. No falten, los esperamos. María, ven, llévame de la mano a Jesús y enséñame a amarle como le amaste tú. María, ven, llévame de la mano a Jesús y enséñame a amarle como le amaste tú. ¿Crees que aprender de la Biblia es difícil o aburrido? Hemos creado una página llamada Mensajes de Dios, donde vas a aprender del Evangelio del día y juegos relacionados con la Biblia. Te puedes suscribir de manera premium dejando tu aporte o hacerlo de manera gratuita. Anímate a jugar y recuerda que tenemos un ranking donde vamos a ver quién es el que sabe más de la Biblia. Primero nos vamos a meter en Google, en nuestra página de internet. Y vamos a buscar mensajesdedios.net. Entramos en la primera página que nos sale. Tiene un leoncito. Podemos registrarnos con Google, pero si nuestro correo no es Gmail, nos podemos registrar escribiendo nombre y apellido. En la línea de abajo, nuestro correo electrónico. Y vamos a crear una contraseña. Para completar nuestro perfil, vamos a colocar nuestro número de teléfono y vamos a poner el código de área de nuestro país. Luego vamos a elegir si queremos el plan gratis que tiene publicidad, pocas vidas y algunos niveles, o el plan premium sin anuncios con vidas infinitas y todos los niveles ilimitados. Este puede ser mensual, trimestral o el más elegido por su 60% de descuento anual. Para jugar tenemos los episodios que van desde la vida de Cristo y los libros de la Biblia, que van desde los orígenes, es decir, el Génesis, hasta el Apocalipsis. Vamos a jugar la vida de Cristo. Estos niveles se van a ir desbloqueando a medida que vayamos jugando. ¿Cómo se llamaba el ángel enviado por Dios? ¿Miguel o Gabriel? ¿Con quién estaba desposada María? Si no sabemos la respuesta, podemos usar una pista, donde nos da la cita bíblica que podemos buscar en nuestra Biblia, que dice Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que la respuesta es José. Muy bien. Ahora vamos a volver al mapa y tenemos esta parte de aquí abajo. Tenemos la parte de extremo, donde vamos a jugar en modo relámpago, es decir, con un tiempo. Vamos a jugar contrarreloj, la ofrenda de la viuda. Tenemos ahora la casa sobre la roca. Ahora tenemos esta parte que dice videos y aquí vamos a tener la reflexión del padre Marcos Galvis del Evangelio del día. Ahora en el menú inferior tenemos el ranking. Acá vamos a ver a los mejores jugadores de todo el mundo. Tenemos de primer lugar a Ilsin de Estados Unidos, de segundo lugar a Axel León de Estados Unidos y tercer lugar tenemos a El López. Aprende Biblia de manera fácil y divertida con el padre Marcos y Leo. Descúbrelo en mensajesdedios.net. Había allí un hombre malvado llamado Seba, hijo de Bicri,
de la tribu de Benjamín. Tocó el cuerno y proclamó: nada tenemos que ver con David, nada tenemos que esperar del hijo de Jesé. Israel regresa a sus tiendas. Todos los hombres de Israel abandonaron entonces a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, mientras que los de Judá se quedaron con el rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró nuevamente en su palacio de Jerusalén, ordenó que salieran las 10 concubinas que había dejado para cuidar el palacio y las puso en una casa bajo vigilancia. Aseguró su manutención, pero no se acercó más a ellas. Hasta el día de su muerte estuvieron allí encerradas, llevando una vida de viudas. El rey dijo a Amasá: tienes 3 días para reunir a los hombres de Judá y presentarte ante mí. Partió Amasá para reunirse a Judá, pero tardó más del plazo que le habían fijado el rey. Entonces el rey dijo a Abisaí: Seba, hijo de Bicri, será pronto más peligroso para nosotros que Absalom. Sal al frente de la guardia de tu amo y persíguelo, porque podría apoderarse de alguna ciudad fortificada y escapársenos. Joab, los quereteos, los peleteos y todos los valientes salieron de campaña. A las órdenes de Abisaí dejaron Jerusalén y se lanzaron en persecución de Sebas, hijo de Bicri. Estaba cerca de la gran roca que se halla en Gabaón, cuando Amasa se presentó ante ellos. Joab llevaba sobre su tenida de guerra un cinturón del cual prendía una espada en su vaina. La espada se salió y cayó. Joab dijo a Amasa: hermano mío, estamos en paz. Y con la mano derecha tomó la barba de Amasa como para abrazarlo. Amasa no desconfió de la espada que Joab tenía en la mano, pero Joab se la enterró en el vientre y en las entrañas se desparramaron por el suelo. No hubo necesidad de un segundo golpe, pues Amasa había ya muerto. Entonces Joab y su hermano Abisaí se lanzaron en persecución de Sebas, hijo de Bicri. Uno de los guardias de Joab se quedó al lado del cuerpo de Amasa. Decía: los que están por David y aman a Joab, sigan a Joab, porque Amasa estaba en un charco de sangre en medio del camino, y todos los hombres del ejército que llegaban allí se detenían. Al ver eso, el muchacho sacó el cuerpo de Amasa fuera del camino y lo tapó en un manto. Apenas lo hubo retirado del camino, todos corrieron tras Joab y se lanzaron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Seba corrió todas las tribus de Israel hasta Bet-Maacra. Los hombres del clan de Bicri se habían reunidos y se habían ido con él. Joab sitió a Sebas de Abel-Bet-Macá. Levantaron un terremplén para lanzar la ciudad que llegaba hasta la muralla. Cuando el ejército de Joab cavaba para hacer caer la muralla, una mujer muy lista que estaba en la ciudad exclamó: oigan, oigan, digan a Joab que se acerque hasta acá, porque quiero hablarle. Joab se acercó y la mujer le dijo: ¿eres tú, Joab? Él respondió: sí lo soy. Ella le dijo: escucha lo que tengo que decirte. Respondió: escucho. Ella le dijo: antes era costumbre decir: en Abel y en Dan les enseñarán las antiguas costumbres de Israel, y tú intentas destruir una ciudad que es madre de las ciudades de Israel. ¿Por qué vas a destruir la herencia de Yahvé? Joab respondió: de ninguna manera quiero yo destruir ni arruinar.
Solamente buscamos a Seba, hijo de Bicri, hombre de la montaña de Efraín, el que se ha rebelado contra el rey David. Entréguenmelos y me alejaré de la ciudad. La mujer respondió a Joab: muy bien, te traeremos su cabeza por encima de la muralla. La mujer convenció a todos los habitantes de la ciudad que le cortaran la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la tiraron a Joab. Este tocó inmediatamente el cuerno, se dispersaron y cada cual se volvió a su hogar. Joab por su parte regresó a Jerusalén, donde el rey. Joab fue el jefe de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Joyadá, mandaban los peleteos y quereteos. Adorán era supervisor de los trabajos obligatorios. Josafat, hijo de Ahilud, era el archivero. Sillá era secretario. Los sacerdotes eran Sadot y Abiatar. Isa, el Yirita, también era sacerdote de David. Hubo bajo el reinado de David una hambruna que duró 3 años. David consultó a Yahvé y éste le respondió: Saúl y su familia tienen pendiente una deuda de sangre porque Saúl dio muerte a los Gabaonitas. Estos Gabaonitas no eran israelitas, pues descendían de los antiguos amorreos. Pero los israelitas se habían comprometido con ellos con juramento, y a pesar de eso, Saúl había tratado de eliminarlos, llevando su celo por Israel y Judá. David convocó entonces a los Gabaonitas y les dijo: ¿qué tenemos que hacer como preparación para que ustedes bendigan la herencia de Yahvé? Los Gabaonitas le respondieron: no tenemos ningún problema de plata o de oro, ni con Saúl ni con su familia, ni tampoco queremos que haya más víctimas en Israel. David les dijo: haré por ustedes lo que me digan. Respondieron al rey: un hombre nos masacró, quería destruirnos y eliminarnos del territorio de Israel. Entréguenoslo ahora a 7 de tus hijos para que los ahorquemos delante de Yahvé en Gabaón, en el cerro de Yahvé. El rey les dijo: se los entregaré. No tomó en cuenta, sin embargo, a Meribaal, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, debido al juramento que había hecho a Jonatán, hijo de Saúl, ante Yahvé. Rispa, hija de Agía, había dado 2 hijos a Saúl, Armoní y Meribal. Meribá, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzila, de Mejola, 5 hijos. David mandó apresar y los entregó a los Gabonitas, quienes lo ahorcaron en el cerro ante Yahvé. Los 7 murieron juntos. Fueron ejecutados el primer día de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Rispa, hija de Agía, tomó un saco y los extendió para ella sobre una roca de cerro. Y desde el principio de la cosecha hasta la época de la primera lluvia, impidió que se acercaran a ellos de día las aves del cielo y de noche las fieras salvajes. Comunicaron a David lo que Rispa, hija de Agía y concubina de Saúl, estaba haciendo. David fue entonces a buscar los huesos de Saúl y su hijo Jonatán, que estaban en Yabes de Galaad, pues los filisteos habían colgado sus cuerpos en las plazas de Bet-Seán, después de su victoria sobre Saúl en Gielboé, pero la gente de Yabes de Galaad se lo había robado. David trajo los huesos de Saúl y de Jonatán. Luego juntó los huesos de los que habían sido ahorcados y los enterraron, los huesos de Saúl, en la tumba de su padre Quis, en Selá, en territorio de Benjamín. Allí también sepultaron los huesos de su hijo Jonatán y de los ahorcados. Se hizo todo lo que el rey había ordenado, después de lo cual Dios tuvo compasión del país. Se reinició la guerra entre los filisteos e Israel. David bajó con su guardia para pelear contra los filisteos.
En un momento en que David estaba cansado, trató de matarlo un descendiente de Rafá llamado Isbo-Benob. Llevaba una lanza de bronce que pesaba 300 siclos, 3,5 kilos, y tenía además una espada nueva. Pero Abisai, hijo de Zeruya, fue a auxiliar a David, hirió al filisteo y lo mató. Los hombres de David le insistieron entonces: no venga más a la guerra con nosotros, pues no debe apagarse la lámpara de Israel. Después de eso, hubo todavía otras batallas con los filisteos. En una ocasión, Sibecaí de Jusá dio muerte a un descendiente de Rafá llamado Saf. Se reinició una vez más la guerra con los filisteos en Gob, y el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gath. El astil de su lanza era como un palo de un telar. Hubo además otro combate en Gath. Allí se encontraba un hombre alto que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, en total 24 dedos. Este hombre era descendiente de Rabá. Como insultar a Israel, le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, hijo hermano de David. Los 4 eran hombres de Gad, descendientes de Rafá. Fueron muertos por la mano de David y de sus guardias. David dedicó a Yahvé las palabras de este cántico. El día en que Yahvé lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi Salvador y mi Dios. Él es mi roca, en él me refugio, él es mi escudo, mi salvación. Mi ciudadela y mi refugio, mi Salvador me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de confianza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban. En las redes del mundo infernal estaba preso. Veía delante de mí las lámparas de la muerte, y en mi angustia clamé a Yahvé. Le grité a mi Dios. Mi grito llegó hasta su presencia. Desde su templo escuchó mi voz. Tembló entonces la tierra, se estremeció, tambolearon los cimientos del cielo, temblaron al sentir su cólera. Salía vapores de sus narices y de su boca un fuego devorador, un chorro de carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó. Una nube oscura tenía bajo los pies, voló montando en un querubín, transportando en las alas del diluvio. A su alrededor una cortina de tinieblas, nube oscura formaba a su tienda. Un resplandor iba delante de él, brasas ardientes lo alumbraban. Tronó Yahvé desde lo alto, hizo resonar su voz altísimo, disparó sus flechas, dispersó a sus enemigos. El rayo los llenó de vapor, apareció en el fondo del mar, desnudas quedaron las bases de la tierra ante la amenaza de Yahvé, al estremecerlos el soplo de sus narices. De lo alto extendió la mano y me agarró, y me sacó de las aguas profundas, me libró de mis terribles enemigos y de enemigos más fuertes que yo. Me asaltaron el día que me iba mal, pero Yahvé fue mi protector. Me sacó del peligro, me salvó porque me amaba. Yahvé me trató según mis méritos. Limpias son mis manos y él me lo paga. He ido por los caminos de Yahvé y no hice el mal lejos de mí. Ante mí estaban todas sus sentencias, jamás me aparté de sus leyes. Estaba ante él sin ni un reproche, me cuidaba de cometer cualquier falta. Yahvé me recompensa según mis méritos. He visto mi pureza con sus ojos. Con él que es bueno, tú eres bueno.
con el que es perfecto, eres perfecto. Eres recto con el que es recto, pero pillas al hombre si es tramposo. Acudes a ayudar a un pueblo humilde y humillas a los ojos altaneros. Oh Yahvé, tú eres mi luz. Tú, Yahvé, iluminas mis tinieblas. Contigo me lanzo contra los asaltantes. Con mi Dios yo salto las murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es infalible. Él es un escudo para los que en él se refugian. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Dios es mi asilo y mi fortaleza. Me abre un camino real. Asemeja mis pies a los de la sierva y me mantiene de pie en la muralla. Adiestra mis manos para el combate y mis brazos tensan el arco de bronce. Tú me das tu escudo de salvación y tus favores me agradan. Me haces que alargue el paso y mis tobillos no van a flaquear. Persigo a mis enemigos, los aplasto, no vuelvo sin haberlos derrotado. Roto, aniquilados, no se levantan más y caen bajo los pies. Me llenan de fuerza para el combate, doblegas mis enemigos bajo mis pies, haces que mis adversarios den la espalda, aniquilado a todo lo que me odian. Aunque griten, nadie los salvará. Yahvé ya no les responde. Los muertos como el polvo de la tierra, los pisoteo como el barro del camino. Me libras de la demanda de mi pueblo. Me pones a la cabeza a las naciones y los pueblos que no conocía me obedecen. A los extranjeros buscan mi amistad. Apenas oyen mi voz, me obedecen. Sin fuerza están los extranjeros, tras tus fortalezas se atrincheran. Viva Yahvé, bendita sea mi roca, alabado sea el Dios que me salva. Oh Dios, me concedes el desquite y colocas los pueblos a mis pies. Tú me libras de todos mis enemigos, del agresor que hace al amo. Tú me liberas del violento, pero por eso te alabo entre las naciones y quiero cantar tu nombre. Le da a su rey la victoria, tu victoria, y sigues con sus favores a su ungido, a David y a su raza para siempre. Estas fueron las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo de que fue puesto en lo más alto, del hombre que consagró el Dios de Jacob, del que cantaban los salmos de Israel. Por mí habló el Espíritu de Yahvé, y mi boca reside su palabra. Habló el Dios de Israel, dijo la roca de Israel, un justo que es un conductor de hombres, que los guía con el temor de Dios, es luz de la mañana al caer el sol, es como una mañana sin nubes, es que brilla tras la lluvia del césped de la tierra. ¿No es eso mismo mi casa para Dios, para el que me reservo una alianza eterna, bien ordenada y bien garantizada? ¿No hará que germine mi salvación a todo lo que yo he deseado? La gente sin fe ni ley es solo espinas, que se tiran, no se toman con la mano. El que quiere atravesar con ella se arma de un fierro o de un astil de lanza, se quema, se consume de fuego. Estos son los nombres de los valientes que estuvieron al servicio de David. Isbaal el Jadmonita, el jefe de los 3, quien con su lanza ultimó en una vez a 80 hombres. Después de él, Eleazar, hijo de Dodó, el amonita,
quien era uno de los 3 valientes, estuvo con David en Pasdamín, cuando los filisteos se concentraron para pelear. Los israelitas se retiraban, pero él los hizo frente. Peleó contra los filisteos hasta quedar con la mano tan cansada que se le crispó la espalda. Ese día Yahvé otorgó una gran victoria. El ejército volvió inmediatamente, pero no tuvo más que despojar a los enemigos. Después de él, Samá, hijo de Elá, el Jararita. Los filisteos se habían reunido en Jelejí. Había allí un campo de lentejas. Y el ejército dio la espalda a los filisteos. Entonces él se puso en medio del campo y se abrió paso y derrotó a los filisteos. Yahvé concedió una gran victoria. Entre los 30 hubo 3 que bajaron a reunirse con David en tiempos de la cosecha. En la gruta de Adulán, cuando una compañía filistea acamparon en el valle de Refaim, David estaba en el refugio y había un destacamento filisteo en Belén. David tuvo un deseo y dijo: ¿quién pudiera traerme agua para tomar del pozo que está en la entrada de Belén? Los 3 valientes se abrieron paso a través del campamento filisteo, sacaron agua del pozo que está alrededor de Belén, la llevaron, se la pasaron a David, pero él no quiso tomarla y la derramó como ofrenda a Yahvé. Declaró: líbrame Dios de tomar esta agua, que es la sangre de los hombres que arriesgaron su vida. No quiso pues tomarla. Eso fue lo que hicieron esos 3 valientes. El jefe de los 30 era Abisaí, hermano de Joab, hijo de Zeruya. Se hizo famoso entre los 30 cuando, blandiendo su lanza, dio muerte a 300. Fue el más célebre de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no alcanzó el nivel de los 3. Benaías, hijo de Joyadá, era un valiente autor de numerosas hazañas. Venía de Cabuel. Él fue quien derrotó a los 2 de Cabuel. Él fue quien derrotó a los 2 de Heroes de Moab. Un día de nieve bajo un pozo para matar allí a un león. También derrotó a un egipcio muy alto. El egipcio tenía en su mano una lanza. Benanías avanzó contra él con un garrote. Le quitó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con su propia lanza. Esas fueron las hazañas de Benanías, hijo de Joyadá. Se hizo famoso entre los 30 valientes y aún más célebre que los 30, pero no se le contó entre los 3. David lo hizo entrar en su guardia personal. Asael, hermano de Joab, formaba parte de los 30. Lo mismo el Hanán, hijo de Dodó, de Belén. Jolés de Bel-Pelé, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Amontón, Sibacaí de Judá, Salmón de Jacob, Mahraí de Netofa, Heleb, hijo de Baanán de Netofa, Itaí, hijo de Rabaí de Gebea de Benjamín, Benanías de Pireatón, Hadidai de la torrente de Gas, Abibal de Betabará, Asmabet de Bajurín, Eliahab de Saalbón, Yansés de Ginzón, Jonatán, hijo de Samá de Jara, Aquián, hijo de Sarar de Jarar, Elifelet, hijo de Ahasbí de Bet-Macá, Eliam, hijo de Agitofel, hijo de Giló, Jesaí de Carmón, Paraí de Arab, Gigel, hijo de Natam de Soba, Barut de Galat, Selech el amonita,
Narjai de Beerot, quien era escudero de Joab, hijo de Zeruya, y Ira de Yatic, Gareb de Yatib, Urías elitita, en total 37. De nuevo se encendió la cólera de Israel, de nuevo se incendió contra Israel la cólera de Yahvé, quien impulsó a David a cargar su desgracia. Anda, le dijo, y haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba. Cuenta el pueblo, así sabremos cuántos son. Joab dijo al rey: que Yahvé tu Dios multiplique 100 veces al pueblo y que lo vean los otros ojos de mi señor el rey. Pero, ¿por qué el rey mi señor quiere tal cosa? Pero como la palabra del rey era una orden para Joab y los jefes del ejército, salió de la casa del rey junto con los jefes del ejército para ir a hacer el censo de la población de Israel. Atravesaron el Jordán y acamparon al sur de Aroer. La ciudad está en medio del torrente de Gad. Continuaron luego hacia Yasec. Después llegaron a Galaad, al territorio de los hititas, a Cades y de allí a Dan. Recorrieron los alrededores en dirección de Sidón. Llegaron a la fortaleza de Tiro y atravesaron las ciudades hivitas de los cananeos. Luego salieron hacia Beerseba en el Negev de Judá. Recorrieron pues todo el país y regresaron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab les entregó al rey el número exacto de la población. Israel contaba con 800 hombres de armas capaces para manejar la espada y Judá con 500,000. Pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar. Había censado al pueblo. Le dijo a Yahvé: cometí un grandísimo pecado. Perdona, Yahvé, ahora el pecado de tu servidor. Actué como un tonto. Al día siguiente, mientras David se levantaba, la palabra de Yahvé fue dirigida por el profeta Gad, el vidente de David: ve a transmitir a David estas palabras de Yahvé. Pero te propongo 3 cosas. Elige una y la llevaré a cabo. Gad se presentó ante David y le dijo: ¿qué eliges? 3 años de hambruna en todo el país, 3 meses huyendo de un enemigo que te persigue, o 3 días de pestes en el país. Piénsalo tú, me dirás qué respuesta le debo dar al que me envió. David le dijo a Gad: estoy en un gran aprieto, pero es mejor que para nosotros caer en las manos de Yahvé, porque Él es rico en misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Era el tiempo de la cosecha del trigo, y Yahvé envió la peste a Israel esa mañana hasta el plazo fijado. El flagelo golpeó al pueblo y murieron 70,000 hombres de Dan hasta Beerseba. El ángel exterminador extendió su mano hacia Jerusalén, pero Yahvé se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador: detente, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba en ese momento cerca de la era de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que castigaba a la población, se volvió hacia Yahvé y le dijo: yo pequé, yo cometí esa gran falta, pero ¿qué hizo el rebaño? Que tu mano se abata sobre mí, sobre mi casa y la casa de mi padre. Ese día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: sube a levantar un altar a Yahvé en la era de Araúna, el Jebuseo. David subió entonces de acuerdo con la palabra de Gad, tal como Yahvé se lo había ordenado. Ahora bien, Araúna estaba mirando
vio al rey y a sus servidores que venían donde él. Araúna salió y se postró con el rostro en tierra delante del rey. Luego le preguntó: ¿por qué mi rey, mi señor, viene a la casa de su sirviente? David le respondió: vengo a comprarte la era para levantar allí un altar a Yahvé, pues así cesará el flagelo que se abate sobre el pueblo. Araúna dijo entonces a David: que el rey mi señor tome y ofrezca todo lo que estime conveniente. Aquí están los bueyes para el holocausto, la rastra y los yugos de los bueyes proporcionarán la leña. Todo eso, Señor, se lo da a Araúna al rey. Araúna le dijo además: que Yahvé tu Dios acepte tu sacrificio. Pero el rey respondió a Araúna: quiero pagarte tu justo precio. No quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos que nada me cuestan. David compró entonces la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David levantó allí un altar a Yahvé y ofreció en él holocaustos y sacrificio de comunión. Entonces Yahvé tuvo piedad de Israel y se apartó la peste de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.